Bon dia, altre cop. Comencem amb la segona ponència d'avui, a càrrec del José Luis Martínez Villar, que és el director comercial de Multipanel, que us parlarà de les solucions industrialitzades per la rehabilitació. ¿Vale? Esto lo puedes apartar, sí. ¿Vale? Ellos ya están viendo tu presentación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Perfecto, todo tuyo. Buenos días a todos. Gracias por estar detrás de la pantalla. Bien, efectivamente, bueno, pues Multipanel es una empresa que nos dedicamos a la fabricación de panel sándwich. Les comentaré un poco de dónde venimos. Nosotros estamos muy implantados en el sector del aluminio, que es de donde venimos. Un sector que básicamente funciona contra el reloj, porque siempre llegamos a las obras los últimos. El aluminio es siempre lo último que se trata, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a trabajar con un ritmo de trabajo muy, muy rápido y en soluciones a medida. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido con los diferentes productos que les voy a presentar hoy? Pues ha ocurrido que hemos heredado esa dinámica de trabajo y la hemos trasladado a la construcción. Todo esto se traduce en la aportación de productos tremendamente eficientes, soluciones tremendamente rápidas de montar, con muy poca o nula manipulación del material en obra. Entonces, bueno, pues se ve en la fotografía, trabajamos mucho se automatiza mucho la fábrica, se hacen aplicaciones ad hoc para cada elemento, para cada posible solución que nos planteen o que planteemos. Y puesto que hoy vamos a hablar de rehabilitación, básicamente nosotros incidimos en tres elementos, que son las cubiertas, las fachadas y hay un producto que compartimos su aplicación desde también de las fachadas y los suelos. Aquí. Bien, empezaremos hablando de las cubiertas, que es un producto que afortunadamente hoy puedo seguir aseverando de que sigue siendo el único panel certificado de toda España cumpliendo la norma, la 14.509. Es un panel conformado por un aislante, un núcleo de poliestireno extruido y chapas de aluminio en las caras exteriores. Entonces, es un producto pensado básicamente para dar un acabado final. En la aplicación no hay, es un panel totalmente liso, pero creo que lo más importante, trabajamos con básicamente dos espesores, 52 y 82 milímetros, pero independientemente de que pueda entrar ahora en algún otro detalle o en hablar de cómo es el producto, vamos a ver si puedo mostrar aquí. Yo creo que con un vídeo es más que evidente lo que nuestro panel es capaz de hacer. Lo que les voy a presentar no es un panel pensado para hacer un parking sobre él, pero sí evidencia la capacidad de carga que tiene nuestro panel. Estamos hablando de 82 milímetros, lo que aparece ahí en pantalla, y una carga móvil de 2.300 kilos con un vano de 5 metros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en estructuras un poquito antiguas o en edificios, en rehabilitaciones donde haya que sustituir las cubiertas y se disponga de muy poco y dispongamos de muy poca posibilidad de colocar rastreles o estructuras que suelen ser pesadas. Estamos hablando de un panel que pesa 9,5 kilos el metro cuadrado y con esa capacidad de carga. Entonces, estamos ahorrando una auténtica barbaridad en instalación, en montaje, en estructuras, en tiempos de lacado, en tiempos de soldadura, con tornillos en cada esquina del panel. El acabado es totalmente liso, como decía, y creo que es muy, muy evidente lo que eso puede llegar a hacer y puede ahorrar en una instalación. Incorpora un perfil de macho-hembra. En nuestro panel está diseñado y está pensado para que la fijación sea estanca y oculta.
Entonces, lo moveré aquí. La posibilidad de entrada de agua siempre acabará en un canal de drenaje separado donde está el canal de fijación. Nosotros marcamos en los perfiles siempre donde deba de haber un tornillo para que no exista o no se utilice el recurso que habitualmente hace todo el mundo de atravesar un panel de arriba abajo. Ya sabemos que eso no sirve, no ayuda para nada. Damos posibilidades de estanquidad total de silbidos a aire y estanquidad a agua. Y aquí está lo más importante. Esa carga que estábamos viendo móvil, en una distancia de apoyos de 5 metros, en una carga central puntual, necesitaríamos 740 kilos en el centro para seccionar o para marcar el panel. Entonces, vuelvo a decir que no es un diseño pensado para hacer un parking encima, pero que evidentemente evidencia lo que nuestro panel puede hacer. Con un núcleo, insisto, de poliestireno extruido. He estado viendo la presentación de la compañía anterior de Malena, de Ursa. Debo decir que el 95% de nuestros productos están conformados con aislamiento de Ursa, el poliestireno extruido de Ursa, pero a diferencia de lo que Malena presentaba, que ya es prácticamente todo para construcción reciclado, nosotros utilizamos bloque industrial, que es todo materia prima pura. Ahí tenemos los valores de transmitancia. Si nos vamos a los espesores de 82 milímetros, veremos que para rehabilitación integral, para reforma y prácticamente para obra nueva, el panel per se prácticamente cumple ya con el código técnico, lo cual, como decía al principio, facilita mucho la labor. Y no hay que estar pensando en cómo cargamos un panel para conseguir aislar más o conseguir mejoras en la transmitancia de los paneles. No obstante, con las fotografías se ve un poquito mejor. No obstante, lo que hablaba es que en este caso de lo que podemos conseguir son grandes espacios diáfanos, con muy poca estructura. Conseguimos una estética muy limpia, estructuras muy sencillas, que evidentemente podremos luego utilizar el propio panel para poder hacer cargas sobre él y colocar un falso techo, llegado el caso si se quisiera tapar. Ahí lo que podemos observar, esta es una operación de hace mucho tiempo, también, bueno, no es una rehabilitación como tal, pero es muy curioso el caso y de cómo, en este caso, la dirección facultativa de esta obra nos solicitó un poquito de ayuda. Esto es el peñón de Gibraltar, que está hueco por dentro, hay 5 cavidades y aquí lo que tenemos es un panel de 10 y de 12 metros de largo que, como se puede ver, no hay ningún apoyo central. Eso sí, hay una pequeña trampa y es que, bueno, se diseñó, que es un poco lo que nosotros también pretendemos transmitir, la posibilidad de colaborar con las direcciones facultativas para desarrollar soluciones en la fijación y en los montajes. Aquí simplemente se desarrolló utilizar una varilla roscada y se diseñó esa escuadra para poder sujetar sobre el propio panel y colgarlo y conseguir un espacio de 12 metros debajo, totalmente diáfano, sin estructuras estorbando por la zona. Ahí se ve un poco más cómo se fue desarrollando la obra. Bueno, esas son las cocinas. Eso era el hospital de campaña de la Segunda Guerra Mundial de Gibraltar. Ahí se ve un poco todo y cómo estaban trabajando. Entonces, básicamente, insisto que lo importante aquí es la posibilidad de trabajar con grandes vanos y espacios muy limpios con unas capacidades de carga importantes. ¿Con qué podemos completar esto? Evidentemente, desarrollamos todos los paneles de aluminio, los metálicos también, pero los paneles de aluminio, a diferencia de los metálicos, si yo estoy hablando de vanos de 5 metros, nos tendremos que olvidar de lo que en un panel metálico se pide, que es cada 1,20 m o 1,50 m una correa para apoyo y fijación del panel, que es lo que dictaminan los fabricantes. Si yo estoy hablando de vanos largos y desde eliminar estructura, lo que a cambio sí tengo un pequeño problema con los paneles, y es que los paneles dilatan por efecto del sol. Entonces, ¿qué desarrollamos? Desarrollamos una lámina que es poliestireno extruido con corcho proyectado en su superficie, en cualquier color que se solicite. Con esto mejoramos la eficiencia térmica del panel, eliminamos cualquier tipo de curvatura del panel por efecto de dilatación o movimiento por parte del sol
Y ese corcho proyectado, que tiene una categoría 1 a fuego, es ignífugo, nos aporta, aparte de ese color, aumento de la capacidad térmica del panel y actúa como insonorizante acústico a impacto. Entonces, son 50 milímetros de extrusión a más los 80. Descubrimos que con 130 milímetros de cubierta tenemos un panel que es tremendamente eficiente y con una gran capacidad aislante térmica y acústica, evidentemente, utilizando ese corcho proyectado. Desarrollamos también este sistema de machembrado sobre el panel para facilitar el drenaje de agua en caso de, como ha habido últimamente, todas estas lluvias y todo esto, que haya una buena capacidad de drenaje y de salida del material. Ahí, como se puede ver, está dibujado el perfil y cómo actúa, y para lo que está dimensionado. Aislamiento a impacto, la estabilidad dimensional que ello nos aporta y cómo funciona. Entonces, con esto lo que conseguimos es trabajar en las cubiertas. Aquí en Barcelona hemos trabajado hemos incidido en varias rehabilitaciones de edificios históricos, donde precisamente un poco la baza era utilizar con vanos largos para no poder sobrecargar la cubierta. E incluso se ha utilizado nuestro panel como forjado colaborante. Se ha utilizado para cargar sobre él cubiertas estéticamente obligadas por el ayuntamiento con mantener la estética del edificio, con cubiertas de zinc que se han montado encima de nuestro panel. Evidentemente, gracias a la capacidad que esto tiene. Entonces, eso en cuanto al tema de las cubiertas. Es muy importante que les recuerde el que estamos trabajando con aluminio. Entonces, la ligereza y la posibilidad de recibir un panel muy ligero, cortado a medida desde fábrica, facilita mucho y que no se realicen manipulaciones en la obra para que no haya roturas o desperfectos por el material. Que si nos vamos al tratamiento de fachadas, disponemos de una división de productos muy específicamente pensados para las fachadas, para rehabilitación, tanto para obra nueva, si llegara al caso, como para la propia rehabilitación. Disponemos de un panel conformado, evidentemente, por poliestireno extruido al centro y dos planchas de fibrocemento de sulfato de magnesio en ambas caras. ¿Por qué sulfato de magnesio? Primero, porque pesa la mitad que cualquier tipo de producto de cartón yeso. Podríamos hablar de algunos de los que hay en el mercado muy conocidos, de Knauf, pero evidentemente estamos hablando de ligereza y evidentemente una capacidad A1 a fuego, ignífugo, y con grandes capacidades a la compresión. Entonces, aplicado, en este caso, la fotografía representa una vivienda nueva. Aplicado a una vivienda nueva, evidentemente, es una solución que, como sale cortado todo de fábrica a medida, es una aplicación directa del material y en una sola operación de fijación tenemos realizada toda la fachada del edificio. Aún así, bueno, ahí se ven un poco las fichas técnicas que, llegado el caso, o si lo necesitaran, ponemos a su disposición un departamento técnico y de calidad para poder aportarles cualquier dato o información que necesiten. Insisto, esta foto que se ve aquí es tremendamente ilustrativa de lo que fábrica puede llegar a hacer. Todo esto que se ve aquí está conformado para una empresa de Vic que fabrica módulos a medida, y llegamos al punto de fabricar los esquineros. Esto siempre es un quebradero de cabeza porque todo el mundo nos pregunta cómo sellar esos esquineros. Si salen conformados desde fábrica ya no hay que preocuparse por un sellado un poquito extraño como es un esquinero. En esta fotografía también se ven unos perfiles de acero galvanizado montados sobre el panel. Con eso lo que hacemos es, se ha desarrollado ese sistema para poder garantizar la fijación del panel. Y igualmente mantener el momento flector del panel, el momento de inercia. Bien, aquí se ve parte de una obra, esto sí es una rehabilitación de un hotel en Madrid. Aquí lo que se hizo fue, había un problema importante de desgaste de la fachada que había por antigüedad y una falta de eficiencia absoluta energética. Ahí había un consumo impresionante de energía, tanto en calefactar como en enfriar ese hotel.
De hecho, es uno de los 2 hoteles que se han hecho de la misma compañía. Y es básicamente el mismo panel del que estábamos hablando, eliminando unas placas del sulfato de magnesio. Entonces, disponemos de extrusionado y una placa de sulfato de magnesio, cortado evidentemente aquí a medida, a los huecos que haya pedido en la medición. Se fijan sobre la fachada, con lo cual el montaje es tremendamente rápido. Esto que estamos hablando, esto que estamos viendo, es un SATE preindustrializado. O sea, esto, una vez que se ha sellado y se ha pintado, estamos hablando de un SATE que es bastante económico, que funciona y es tremendamente eficiente porque, en colaboración evidentemente con el Departamento de Arquitectura y la dirección facultativa, se nos solicita un coeficiente de aislamiento, se dimensiona el espesor de panel necesario para poder hacerlo, se fabrica, se manda a la obra y se monta, sin más. Volvemos igualmente al módulo del que estábamos hablando igual. Esto es otra rehabilitación, se ve muy claramente el resultado final y el cómo se ha aplicado. Simplemente se ha montado, se ha adhesivado y se ha fijado, se han sellado las juntas y se ha dado el acabado final. Entonces, estamos hablando de un SATE con una sola intervención sobre la fachada y luego, evidentemente, el oficio de dar la decoración al exterior. Entonces, no hay sucesivas operaciones, no hay sucesivas aplicaciones sobre la misma fachada. Es una sola incidencia. No tenemos que poner un expandido, una malla, una placa, sino que en una sola operación de adhesivado está todo aplicado. Perdón. Me encantan estas intervenciones o estas interrupciones porque está aumentando mi audiencia y esto, si cobráramos por ello, seguro que estaría bien. Bien, entonces es muy importante y recalco el hecho de que con una sola intervención sobre la fachada estamos hablando de aplicar un SATE, no los multicapa. Y además esto se puede dimensionar y salir conformado desde fábrica. Ahí vemos la aplicación directa sobre los forjados y cómo queda el resultado final. Entonces, es un panel tremendamente eficiente porque se dimensiona para hacerlo, muy sencillo y en el que no hay errores porque sale cortado desde fábrica. Entonces, eso abarata una barbaridad el montaje. No hay manipulación ni hay posibilidad de roturas en la obra. Entonces, son obras tremendamente limpias. Ahora sí. Tenemos problemas técnicos. A ver si podemos hacer que se vea el vídeo. Abrir. Vamos a dejar. Se animaría, bueno, esto ya intentaríamos hacerles llegar, bueno, pues un vídeo en el que, bueno, pues simplemente hablamos de las posibilidades de fabricación de este panel, de dimensionarlo, de cortarlo a medida, de hacer la posibilidad de que vayan montados sobre el panel montantes de acero galvanizado para dar rigidez y para dar posibilidades de fijación sobre el panel. Si seguimos trabajando con las fachadas, esto es otro SATE preindustrializado. Y aquí esto es el producto que es un poco la niña bonita de Multipanel. Quiero decir, es un producto en el que se ha volcado una cantidad de energía y de recursos para poder obtener un panel con un coeficiente de acabado y de terminación y de aislamiento impresionante. Además de trabajar con un único perfil de montaje. Entonces, volvemos a lo mismo, que es lo que yo pretendo que cojan un poco la idea que es Multipanel, lo que puede aportar. Y es el que se puede hacer fácil y se puede hacer rápido. Y que, ¿por qué mantener la posibilidad de errores en las obras si puede salir cortado desde fábrica? Que ya asumimos nosotros ese riesgo. Entonces, el aprovechamiento en obra es total.
Entonces, estamos hablando de un panel que está ensayado bajo la TAC 17, no tenemos limitación en altura. Disponemos de ensayos hechos con piedra, con fibrocemento. Fibrocemento en este caso era de quitón, un teñido en masa. Y la piedra, ahora les mostraré unos acabados, es una piedra flexible de 2 milímetros de espesor, que es la que nos permite también dar distintos acabados en cualquier índole de fachada o de cubierta incluso. Entonces tenemos aquí unos valores más que razonables, sobre todo con el fibrocemento en el cual cumplimos con el código técnico. Como decía, es un único perfil que queda revestido por el poliestireno extruido porque ese cajeado es propio del panel. La fijación se realiza por detrás a la fachada y lo único que hay que hacer es nivelar y aplomar un perfil para empezar a montar placas sobre él, sin más. Este panel se cortó ensayo para ambientes ciclónicos, se cortó ensayo a 295 kilómetros por hora, en el cual se sigue mostrando estanquidad aire y agua. Pues ya sabemos que en el Caribe no llueve hacia abajo, sino que llueve de lado. Entonces, el producto funciona. ¿Cómo queda eso? Eso es una rehabilitación de una vivienda unifamiliar en Madrid. Una vivienda que podemos estar hablando prácticamente, tendría unos 45 o 50 años, con un acabado muy rugoso, con cemento muy rugoso en la fachada y, como decía, lo que hemos aplicado, se aplicó aquí simplemente ese perfil, nivelar y las placas. Un detalle a tener en cuenta aquí es lo que marco y es la modularidad de las placas se ha hecho para que coincidan con las alturas de las ventanas y mantener una estética correcta. Una estética, bueno, que en este caso solicitó la propiedad. Entonces, hemos jugado incluso con distintas medidas para romper la uniformidad del producto, que, bueno, pues vamos a rehabilitar, pero la estética no está reñida con la practicidad. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado un panel que nos permite hacer eso. Jugar con la estética, ser eficientes y, sobre todo, simplicidad y facilidad en el montaje, con rendimientos muy, muy óptimos de montaje de la fachada. Aquí, aunque no se aprecie, esto es uno de los ejemplos que yo hablaba antes de nuestro panel de cubiertas, un panel de cubierta que ha actuado como forjado colaborante y es lo que está empotrado dentro de esas chapas y de ese fibrocemento, que es lo que está sujeto a todo esto con un voladizo que tenemos ahí de prácticamente 3 metros. Entonces, bueno, incidir un poco en todo esto que yo estaba hablando de las posibilidades que Multipanel aporta a la hora de hacer desarrollos de aplicaciones específicas para, bueno, pues para los compromisos o requerimientos que se estén buscando. En distintos acabados, o sea, cómo ha ido quedando. Acabados con fibrocemento teñido en masa. Y nos vamos a ir a un complemento tremendamente importante para las rehabilitaciones. Yo les mencionaba hace un momentito que disponíamos de una piedra natural, insisto, lo de natural no es un sintético, de 2 milímetros de espesor flexible. Y yo me voy a ir directamente al ejemplo, eso es tremendamente visual. Eso es una rehabilitación de un edificio con aplicación de la piedra de la que yo le estoy hablando. Eso está pegado ahí y hemos conseguido un cambio brutal de la fachada del edificio con una terminación en piedra. Podrán observar que no hay una sola de las placas que tenga la misma veta o el mismo color. Por eso, incidir en lo de que es una piedra natural. Tanto en construcción nueva como en rehabilitación, podemos mandar la piedra modulada a lo que la propiedad determine como conveniente o acabado estético, y es la terminación final, en este caso, de una rehabilitación de una vivienda unifamiliar. Ahí se ven las placas cortadas y la junta de dilatación. Entonces, estamos obteniendo una terminación en piedra sin tener que sobrecargar las fachadas con perfiles enormes de un peso ingente que hay que fijar a fachadas que además son viejas, y esto estamos hablando de un par de kilos por metro cuadrado. Si además le añadimos el poliestireno extruido como aislamiento que puede ir conformado desde fábrica, seremos tremendamente eficientes. Seguiremos utilizando un tipo SATE preindustrializado con una terminación en piedra.
Ahí se puede ver también una pequeña rehabilitación de una fachada de una tienda en Madrid y, bueno, distintas posibilidades que aporta la aplicación de piedra en decoración o en terminaciones de viviendas. Entonces, insisto en lo importante que es rehabilitar un edificio e incorporar una terminación de piedra sin necesidad de sobrecargar una estructura que ya de por sí, con los años que suelen tener las rehabilitaciones, ya de por sí ya son estructuras muy cargadas. Entonces, sobredimensionar y cargar con perfiles muy pesados esas fachadas, pues en nuestra opinión no debe de ser lo más recomendable. Entonces, productos muy ligeros, eficientes, sencillos de montar y tremendamente limpios. Más alternativas, ni que decir tiene que en restauración o en hoteles, evidentemente podemos obtener rehabilitaciones de habitaciones con un tiempo de incidencia en obra muy corto. Entonces, realmente es un sistema muy económico y muy rentable para un hotel el poder disponer de habitaciones de manera casi inmediata y estando totalmente rehabilitadas con sistemas de este tipo. Porque no hay que demoler, no hay que quitar nada de lo que ya teníamos, o nada de lo que ya disponíamos premontado. Más posibilidades de decoración de esa piedra. En fin. Hay cadenas de moda en España que también confían en esta decoración. Más elementos de aplicación. Disponemos incluso de la posibilidad de esta piedra que sea translúcida, lo cual nos aporta más posibilidades de decoración. Aquí había un falso techo y lo que se ha hecho ha sido sustituir las placas de yeso por unas placas de piedra, se ha dejado la iluminación por detrás y se ha jugado con, la decoradora en este caso, hubo un poco con esa iluminación trasera de la piedra para poder obtener otros acabados. Y pasaré un poquito de soslayo por aquí, porque esto pues también es importante. Evidentemente estamos hablando y el objeto de esta charla es la rehabilitación, pero es que este producto que se está aplicando en obra nueva, evidentemente es un producto tremendamente eficiente también para la rehabilitación, debidamente dimensionado. Esto es un producto que disponemos de un dite, de unos ensayos realizados con Tecnalia. Se han dimensionado paneles que están aplicándose y se están utilizando y colaboran para construcción y rehabilitación con certificación Passive House. Entonces, igualmente, como decía yo antes, trabajamos con poliestireno extruido de Uralita, de USA, en la mayoría de los casos, e incorporamos en el panel el aislamiento acústico. Esto pues empieza a ser una novedad, porque la acústica es uno de los valores muy obviados en todas las rehabilitaciones y en todas las obras. Entonces nosotros lo que hemos ido desarrollando también es la aplicación o la incorporación de elementos de aislamiento acústico para la construcción. Aquí hay algunos valores, terminada la obra con todo el elemento, los valores de transmisión térmica, que son tremendamente eficientes. Ya digo que esto es un producto que colabora para su certificación en Passive House. Que yo creo que de aquí lo más importante es... ¿Se ve el vídeo? Bueno, parece ser que tenemos problemas con el vídeo de montaje. La idea es, o los rendimientos de montaje de este panel, estamos hablando por persona y jornada de trabajo, que era un poco el vídeo lo que tratábamos de reflejar, una media de unos 110 metros cuadrados por persona y jornada de montaje, tanto de fachada como la posibilidad de hacer tabiques divisorios entre apartamentos. Estos son algunos ejemplos de edificios conformados. Los montajes son obras, insisto, tremendamente limpias y rápidas. No hay manipulación del material en la obra, no hay trasiego del material. Entonces, esto lo que nos permite es que con ciertos montantes apoyar los paneles y luego quedaría falta, yo estoy dando la terminación prácticamente exterior, a falta de pintar, aplicar un monocapa o aplicar una fachada ventilada por fuera, pues de la posibilidad de fijación sobre mi material. Entonces,
Como se puede apreciar aquí, mandamos las piezas, insisto, precortadas y mandamos un puzzle. Portal 7, piso cuarto, puerta A. Y mandamos precortado los bajos de ventana, las piezas más grandes o las más pequeñas. Entonces, son obras muy, muy limpias. Insisto que con esa media de 110 metros persona y día, son obras tremendamente rápidas de hacer. Estas acometidas o estos edificios, de unas 97 viviendas tenía, se ha terminado unos 4 meses antes que con una construcción tradicional, lo cual pues, aporta o evidencia la importancia de empezar a preindustrializar la construcción. Hay que empezar a darnos cuenta de que esto es inevitable. Esto ya no parará. O sea, la construcción tradicional hay que ir pensando que empezará a quedar pues, un poquito más relegada por la industrialización o por sistemas de este tipo, que además son más eficientes con un solo elemento de aplicación. Ahí vemos ese divisorio que se utiliza también en rehabilitación de hoteles, por ejemplo, o en viviendas, un tabique que genera la división entre departamentos o entre viviendas y simplemente está preparado para aplicar los perfiles o las omegas habituales para hacer el trasdosado posterior. Entonces es tremendamente rápido y, vuelvo a decir, eficiente. Ahí hablaba de un pequeño caso de una fachada ventilada, pues un porcelánico de 3 milímetros. Entonces, bueno, pues evidencia el cómo queda, ¿no? Entonces, que creo que ya estoy casi fuera de tiempo, incidirles en la posibilidad, en este caso, de que Multipanel aporta soluciones ad hoc, a medida, que tenemos un departamento importante de calidad y un departamento técnico especialista en poder desarrollar soluciones para planteamientos que nos puedan hacer. Eso quiere decir que pongo a su disposición ese departamento para que nos puedan plantear y dejar que podamos echar una mano o ayudarles a la hora de dimensionar los paneles o las posibles soluciones necesarias para las distintas aplicaciones que puedan tener. Entonces, insisto que todo siempre partiendo de la base de hacerlo fácil, hacerlo rápido, hacerlo sencillo y fundamentalmente, como prácticamente todos los ponentes que hemos estado y estaremos hoy aquí, la eficiencia es algo que ya se debe de dar por hecha. O sea, entonces, puesto que todos buscamos paneles que sean eficientes y cumplir con los códigos y la normativa que nos compete, evidentemente lo que Multipanel en este caso busca es, vamos a hacerlo fácil. Si es viable, si es posible, vamos a hacerlo. Entonces eso, pues al final es un pequeño plus en el que, pues bueno, pues que podemos aportar y que podemos colaborar con sus departamentos para poder desarrollar proyectos y dar soluciones más a medida y óptimas para cualquiera que sea los proyectos que ustedes tengan. Y bueno, pues yo con esto, francamente, quiero darles las gracias por estar ahí, por atenderme. O entiendo que la pantalla, aunque es un poco más fría, nos permite poder seguir estando en contacto. Y evidentemente, pues a través de nuestra web o disponemos de un delegado comercial también para toda la zona de Cataluña. Cualquier consulta o duda que puedan tener, pues evidentemente nos ponemos a su disposición para, evidentemente, pues, intentar poner solución o desarrollar una solución a medida. Y sin más, pues nada, me despido. Muchas gracias. Muy amables.